Hola, soy Daniela Camacho Gil y yo les voy a hablar sobre la introducción de arcos faringios y sobre la formación del macizo facial. Hola, mi nombre es Astrid Karime Juárez Ceja y les voy a presentar el tema del segundo arco faríngeo y paladar secundario. Hola, mi nombre es Aixa Cabelli Pascual Meneses y les voy a hablar sobre el tercer arco faríngeo, el cuarto y sexto arco faríngeo y sobre la formación de labios y mejillas. Hola, mi nombre es Marisa Ramírez Saldaña y yo les voy a presentar los surcos faríngeos y la formación de la lengua. Hola, mi nombre es Diana Laura Ramos López y les voy a presentar el primer arco faríngeo y el paladar primario. Arcos faríngeos o branquiales. Son estructuras con hendiduras formadas a ambos lados de la faringe en 6 pares. Al principio de la cuarta semana se desarrollan los arcos branquiales en las paredes laterales y el piso de la faringe. Estos arcos surgen de la proliferación del mesenquima. Los arcos más craneales, primero y segundo, se desarrollan más que los otros y son los primeros en aparecer. Están constituidos por un núcleo mesenquimatoso que contiene una barra cartilaginosa, un elemento muscular, una arteria arcoaórtica y un nervio craneal específico. Están revestidas por fuera por ectodermo y por dentro por endodermo. El primer arco faríngeo es el primero en aparecer. Aparece a principios de la cuarta semana. Se separa el estomodeo del pericardio. Los 6 pares de arcos siguientes se originan posteriormente debido al crecimiento diferencial de la faringe. Las estructuras derivadas de los componentes de los arcos faríngeos son el primer arco mandibular, nervio trigémino, músculos de la masticación, tensor del tímpano, tensor del velo del paladar, martillo, yunque, ligamento anterior del martillo, ligamento esfenomandibular. Primer arco branquial o faríngeo mandibular. El cartílago del primer arco branquial está formado por una porción dorsal llamada proceso maxilar, que se extiende hacia adelante debajo de la región correspondiente al ojo, y una porción ventral, el proceso mandibular o cartílago de Meckel. En el curso del desarrollo, ambos procesos, el maxilar y el cartílago de Meckel, experimentan regresión y desaparecen excepto en 2 pequeñas porciones, en los extremos dorsales que persisten y forman respectivamente el yunque y el martillo. El mesenquima del proceso maxilar dará origen más tarde a premaxilar, maxilar, hueso cigomático y parte del hueso temporal por osificación membranosa. El maxilar inferior se forma de manera análoga por osificación membranosa del tejido mesenquimático que rodea al cartílago de Meckel. Únicamente una pequeña porción del cartílago de Meckel experimenta transformación fibrosa. En consecuencia, los procesos maxilar y mandibular contribuyen en gran medida a la formación del esqueleto facial por osificación membranosa. Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído medio. La musculatura del primer arco branquial está constituida por los músculos de la masticación, temporal, macetero y pterigoides, el vientre anterior del digástrico, el meloideo, el músculo del martillo y el periestafilino externo. Los músculos de los diferentes arcos no siempre se adhieren a los componentes óseos o cartilaginosos de su propio arco, sino que a veces emigran hacia regiones adyacentes. Sin embargo, el origen de estos músculos siempre puede conocerse dado que su inervación proviene del arco de origen. La inervación de los músculos del primer arco llega únicamente por la rama maxilar inferior del nervio trigémino. Como el mesenquima del primer arco contribuye también a la dermis de la cara, la inervación sensitiva de la piel facial es suministrada por las ramas oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Segundo arco faríngeo o hioideo. Forma parte del hueso hioides y las regiones adyacentes del cuello. Tiene el cartílago de Richter que dará origen al estribo, la apófisis estiloides del temporal y la parte superior del cuerpo hioides. Los músculos originados en este arco son el estribo estiloideo, el vientre posterior del digástrico, el auricular y los de la expresión facial. La musculatura de este arco faríngeo está limitada a los músculos estilofaringeos, los que están inervados por el nervio glosofaríngeo. Los componentes cartilaginosos del cuarto y sexto arco faríngeo se fusionan para formar los cartílagos tiroides, cricoides, aritenoides y corniculados. La musculatura del cuarto arco está inervada por la rama laríngea superior del nervio vago
y la del sexto arco por la rama recurrente de ese nervio. Bolsas faríngeas. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 pares de bolsas faríngeas y una quinta que es considerada rudimentaria. Estas bolsas contienen el revestimiento endodérmico epitelial que dan origen a una serie de órganos importantes. La primera bolsa faríngea forma un divertículo parecido a un tallo que será el seno del tubo timpánico. Este seno entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faríngea que será el futuro conducto auditivo externo. La porción distal del tubo timpánico se ensancha y da lugar a la cavidad timpánica u oído medio. La porción proximal se mantiene estrecha y forma la trompa de Eustaquio o conducto auditivo. El revestimiento epitelial de la segunda bolsa faríngea prolifera y forma unas yemas que penetran en el mesenquima circundante. Después, estas yemas son invadidas por el tejido mesodérmico y así forman el primordio de las amígdalas palatinas. Durante el tercer y quinto mes, el tejido linfático se infiltra en la amígdala y parte de la bolsa se mantiene en los adultos y se observa la fosa amigdalina. La tercera bolsa se caracteriza por tener un ala ventral y una dorsal en su extremidad distal. Durante la quinta semana, el epitelio de la región dorsal se diferencia en la glándula paratiroidea inferior, mientras que la región ventral forma el timo. Ambos primordios glandulares pierden su conexión con la pared faríngea y a continuación el timo migra en dirección caudal y medial arrastrando la glándula paratiroidea inferior. El crecimiento y el desarrollo del timo continúa hasta la pubertad. En las personas mayores es difícil identificarlo, pues se encuentra atrofiado y es sustituido por tejido adiposo. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa faríngea forma la glándula paratiroidea superior. Cuando la glándula paratiroidea pierde contacto con la pared de la faringe, se une a la superficie dorsal del tiroides que migra en dirección caudal como la glándula paratiroidea superior. La región ventral origina el cuerpo ultimobranquial que más adelante se incorporará a la glándula tiroidea. Las células del cuerpo ultimobranquial originan las células parafoliculares de la glándula tiroidea. Estas células segregan calcitocina, que es una hormona que participa en la regulación de la concentración de calcio en la sangre. Hendiduras o surcos faríngeos. El embrión de 4 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras en la región externa de los arcos faríngeos. La primera contribuye para dar origen al conducto auditivo externo. La segunda, tercera y cuarta hendidura pierden contacto con el exterior por la proliferación del segundo arco que ocasiona sobre una posición en los restantes con los que se fusiona. La formación de macizo facial ocurre entre la cuarta a octava semana. En ella participan 5 procesos, 2 maxilares, 2 mandibulares y el proceso frontonasal. La prominencia mandibular aparece inicialmente en el día 23 como un proceso dividido bilateralmente que durante la cuarta y quinta semana progresa hacia la línea media por debajo del estomodeo para fusionarse con el del lado opuesto y formar la mandíbula y el labio inferior. Durante la quinta semana, las prominencias crecen ventral y medialmente. Se le da el nombre de proceso nasal lateral a la porción externa del borde de la fosa y de proceso nasal medio a la porción interna del mismo. Los procesos nasales medios se unen entre sí y hacia arriba se continúan con el resto del proceso frontal, para construir el proceso frontonasal, que dará origen a la frente y al dorso y punta de la nariz. Los procesos nasales laterales, en cambio, al fusionarse con los procesos maxilares formarán el ala de la nariz. Al elevarse el dorso de la nariz, las ventanas nasales se acercan y debido a ello, los orificios nasales se dirigen hacia abajo. Al mismo tiempo, los ojos migran hacia adelante, facilitando la visión binocular, y la frente crece por expansión del frontal. En la sexta semana, los procesos nasales se separan gradualmente del proceso maxilar por medio de surcos profundos, llamados surcos nasolagrimales. En la séptima semana, los procesos maxilares se han fusionado con los procesos nasales medios. El ectodermo del piso
del surco nasolagrimal se imagina en el mesenquima subyacente para formar el conducto nasolagrimal. En la octava semana, los procesos mandibulares con los maxilares se fusionan lateralmente en la región superficial para formar la mejilla, reduciéndose de esta forma la abertura bucal. En la semana 14, el feto ya tiene su cara formada y todos sus procesos fusionados. A comienzos de la sexta semana, el paladar primario, o también llamado proceso palatino medio, inicia su desarrollo a partir de la parte profunda del segmento intermaxilar del maxilar. En un principio, este segmento, formado por la unión de las prominencias nasales mediales, es una masa cuneiforme de mesenquima situada entre las superficies internas de las prominencias maxilares de los maxilares superiores en desarrollo. El paladar primario forma la porción premaxilar del maxilar superior y representa solamente a una parte pequeña del paladar duro del adulto, lo anterior a la fosa incisiva. El segmento intermaxilar está constituido por tres estructuras: componente labial, que forma la parte media o filtrum del labio superior; componente maxilar, que comprende la zona anterior del maxilar, que contiene a su vez a los 4 incisivos superiores y su mucosa bucal, que serán las futuras encías; y el componente palatino, que es de forma triangular. Paladar secundario. Se forman por evaginaciones laminares desde los procesos maxilares que aparecen en la sexta semana. Estos descienden oblicuamente a los lados de la lengua en desarrollo. Posteriormente, cuando la mandíbula crece en sentido anterior y lateral, permite que la lengua baje al piso de la boca, para que los procesos palatinos alcancen una posición horizontal, fusionándose entre sí. Por último, se fusiona el paladar primitivo. Igualmente, el tabique nasal crece hacia abajo y se une con el paladar neoformado. La formación del paladar termina con la formación de la úvula. La formación del labio superior se da en la quinta semana durante el desarrollo de los procesos maxilares y las placodas nasales. Cuando los procesos maxilares crecen ventral y medialmente, aparecen las placodas nasales. Estas después se invaginan formando las fosas nasales. Finalmente, las prominencias nasales se fusionan formando el labio superior, el cual está inervado por el nervio infraorbitario. El labio inferior se comienza a formar al final de la cuarta semana, cuando los procesos mandibulares crecen en dirección medial y se comienzan a unir. Este labio está inervado por el nervio mentoniano. La formación de las mejillas se da en la cuarta semana cuando los procesos maxilares se ensanchan y se fusionan de forma lateral con los procesos mandibulares. Las mejillas están inervadas por el nervio facial. Formación de la lengua. El órgano lingual se desarrolla a partir del primero, segundo, tercero y cuarto arco branquial, que dará lugar a la raíz de la lengua. El cuerpo de la lengua se forma a partir de las protuberancias linguales laterales y del tubérculo impar. Está separado de la raíz por un surco en forma de V llamado surco terminal. Mientras que la raíz de la lengua está situada por detrás de la V lingual y que está revestida por el epitelio endodérmico. La mayoría de los músculos de la lengua se organizan a partir de mioblastos que proceden a somitas occipitales. El glosofaringeo inerva de las papilas caliciformes y la cuerda del tímpano. Los botones gustativos del resto de las papilas situadas en 2/3 anteriores de la lengua. La inervación sensitiva del cuerpo de la lengua deriva de la rama lingual. Las papilas linguales comienzan a embosarse en la superficie de la mucosa dorsal a las 8 semanas, siendo evidente a las 12 semanas. Las papilas fusiformes son las que primero se diferencian, luego se hacen las filiformes y por último las posteriores caliciformes. Estas papilas a las 20 semanas se exhiben en la pared. La osificación del maxilar superior ocurre en la sexta semana de manera premaxilar y postmaxilar. En premaxilar va hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis ascendente, hacia adelante para formar la espina nasal anterior y en dirección a la zona de las apófisis alveolares incisivas. En postmaxilar va hacia arriba para formar la parte posterior de la apófisis ascendente, hacia el piso de la órbita,
hacia la zona de la apófisis malar y por último hacia la porción alveolar posterior. La osificación de la mandíbula es yuxtaparacondral y su primera estructura en formarse es la rama mandibular del nervio trigémino. Entre la sexta y séptima semana aproximadamente se produce el inicio de la formación del tejido óseo. El sector distal del cartílago de Meckel es el encargado de formar los dos huesecillos del oído medio y su porción intermedia. Cerca de la 12ª semana nos encontramos con distintos mecanismos distintos al cartílago de Meckel que nos ayudarán a la osificación de la mandíbula. A eso llamamos osificación mixta.